Damos gracias al Señor por esta tarde tan bendecida y me gustaría que me acompañen en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo del 1 al 2. Y dice así: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Gracias, Padre Santo, por este día más de vida, Señor, por tu misericordia, Padre Santo. Te agradecemos, Padre Santo bendito, porque nos permites estar aquí, Señor, adorando, Señor Padre Santo, este día. Te pido, Señor, por las ofrendas que se van a recoger, Señor, que sea tu voluntad, Padre Santo, el poner en el corazón de cada uno de los hermanos, Señor, en ofrendar, Padre, para que sea, Señor, utilizada en cada uno de los ministerios, Señor, que hay en esta iglesia, Padre Santo. Te pido por los hermanos, por sus trabajos, Padre Santo, porque cada día se levantan, Señor, a trabajar para sostener a su familia, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la honra. Amén. Hermanos, el Señor los bendiga. La verdad que es un placer una vez más estar aquí con ustedes, como decía nuestro hermano César, aguantando un poco el frío. Oímos toser a nuestro hermano. Ya. Dicen por ahí que la canela con limón es buena. A mí me funcionó, nunca la había usado yo y la usé y hasta le presumí a mi hermana en México, sí, porque a ella le había dicho que estaba enfermo. Entonces a ellos les mando un texto todas las mañanas y le dije en cierta ocasión que estaba enfermo y al siguiente día le dije, ¿sabes qué? Hice esto porque me dio un remedio. Y sí, hermanos, a mí me curó y nunca lo había yo usado, para serles honesto. Pero así es que ya te conté el secreto, Memphis. Y hermanos, damos gracias una vez más a Dios por su misericordia y la verdad que me gozo porque yo sé que nos pone triste que no estén el resto de los hermanos por un lado, pero nos gozamos por otro lado porque aquí tenemos a la hermana Damaris y a Ezra, que ya tenía, yo creo, meses que no estaban con nosotros, ¿verdad? Así es que bendito sea el Señor por ello, amén. Y hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15. La historia de hoy, hermanos, que vamos a mirar, está registrada en el versículo número 21 al versículo número 28. Pero antes, hermanos, de esto, vamos a hacer una corta oración y vamos a entrar en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos que tu nombre en medio de nosotros sea engrandecido. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que somos seres imperfectos, llenos de defectos, Señor, pero podemos acercarnos a ti porque descansamos en tu misericordia, descansamos en tu amor y tu paciencia. Sabemos, Señor, que tú eres quien ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado una vida nueva. Y por ello te alabamos y te adoramos, Señor. Queremos orar por los hermanos que no están en medio de nosotros, que tú los bendigas, que tú seas con ellos, oh Dios, que tu mano descanse sobre ellos. Y Padre, oramos por los que estamos aquí, que a medida que vayamos leyendo tu palabra, tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, Señor.
Al final del día, al salir de aquí, tengamos, Señor, un entendimiento más claro. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? ¿Y qué es lo que tú no quieres? Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el tema dominante de esta porción que vamos a estudiar hoy es obvio lo que el versículo 28 dice, no, es una fe grande, una fe grande. El pasaje, hermanos, está dominado en ese centro de gravedad de la fe de la mujer. Esa palabra grande es la palabra mega. En el original nosotros decimos la mega iglesia para decir, esa es una iglesia grandísima. Si nosotros fuéramos una mega iglesia, hubiera como 10 edificios o 15 edificios más grandes que este, ¿no? Esa sería una mega iglesia. Jesús se refiere a esta mujer como la mujer que tiene una fe grande, una fe gigante. Hermanos, el texto dice así, Mateo capítulo 15, del versículo 21 al 28. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, porque da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En una encuesta del estado de fe en los Estados Unidos el año pasado dice que bajó 17 puntos, hermanos. Nosotros podemos ver que la fe ha disminuido en todas las áreas. Solamente tenemos que voltear para atrás. Ahora, no quiere decir que eso quiera decir que la fe de algunas personas haya disminuido, pero en su totalidad y en su normalidad, la idea de esto es que la fe verdaderamente ha disminuido, No sé si saben quién sea Sinclair Ferguson. Él es un teólogo, hermanos, de Irlanda. Y en una plática que tenía él, en un diálogo, estaban hablando acerca de la decadencia de la iglesia en los Estados Unidos. Y él era el único inglés, el único europeo que estaba, y hermano, y estuvo por silencio por 45 minutos. Entonces alguien levantó la mano y dijo, ok, entonces ahora le vamos a preguntar a él que ha estado silenciado por 45 minutos. La respuesta a él, mientras que fue algo cómica primeramente, pero después dijo esta línea, dijo que Europa le lleva a los Estados Unidos de 20 a 30 años en decadencia. Lo que él estaba diciendo es que la fe en Europa está muerta. Eso es lo que él estaba diciendo, hermanos. La fe de él estaba muerta. Hoy vamos a ver una fe grande. Es una fe que no se rinde, hermanos. Es una fe que no se rinde. El versículo 21 dice, saliendo de ahí, se fue a la región de Tirón y de Tiro y de Sidón. Hermanos, en lo que hemos estado estudiando, nosotros miramos que Jesús confronta a una delegación de Jerusalén. Los andaban siguiendo, se encontraban en el área de Galilea, hermanos, y el versículo 15, el capítulo 15, el versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. O sea que venían, hermanos, venían siguiéndolo para confrontarlo, ¿no? Entonces, dice que, hermanos, Jesús salió de ahí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto, hermanos, se encuentra entre 100 y 150 kilómetros
o entre 80 y 100 millas. Se encontraba en la zona, hermano, costera del Mediterráneo oriental. Esto es lo que hoy se conoce como Líbano, Siria e Israel. En el tiempo de Jesús era Siria y Fenicia. Es muy probable, hermanos, que Jesús estuviera aquí tomándose un tiempo de descanso, ¿sí? Un tiempo de descanso. Cuando nosotros leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, nosotros miramos que Elías, hermanos, después de haber decapitado a los 400 profetas de Baal, fue a aquella área donde Jesús se encuentra ahorita a descansar, donde Dios le alimentaba. Entonces los comentaristas, hermanos, están de acuerdo en decir que Jesús fue a tomarse un tiempo de descanso y un tiempo de entrenamiento. Sí, el camino era largo, la caminata era larga, y Jesús habría, hermanos, de hablarles acerca de lo que venía hacia él. Es muy probable ese regreso a Jerusalén, el camino a la cruz, todas esas cosas, ¿no? Entonces acordémonos, hermanos, que la popularidad de Jesús era muy grande, ¿no? En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, querían ponerlo como rey porque había alimentado a miles y miles de gentes. En el capítulo 12 aquí ya habían planeado ¿qué? A golpearlo, a asesinarlo. Hermanos, Herodes quería matar a Jesús porque pensó de que era Juan el Bautista resucitado. Entonces todas esas cosas, hermanos, quizás arrollaron a Jesús a salir de la área de los linderos de Israel y, hermanos, ir a tomar una especie de descanso. Marcos nos dice a nosotros, hermanos, que Jesús quiere pasar una temporada sin ser conocido. Les dice que nadie sepa, en Marcos capítulo 7, versículo 24. Pero la fama de Jesús, hermanos, trascendía las fronteras. Es como esconder el olor de un perfume en un frasco roto, es imposible, ¿sí? Vas a saber dónde se encuentra. Vas a saber dónde está aquel perfume. Era imposible, hermanos, tratar de ocultar la fama de Jesús. Imposible. En el versículo 22 dice, hermanos, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El Evangelio según San Marcos nos dice que esta mujer era sirofeniza de nación. Mateo nos dice que ella era cananea. Es interesante, cuando nosotros le estudiamos los evangelios, sabemos que cada evangelio tiene una audiencia específica en mente. Solo el escritor divino tiene en mente la audiencia, sabe a quién le va a escribir, sabe qué lenguaje va a usar, porque sabe, hermanos, la intención es de que entiendan y comprendan que Jesús era el Mesías. En ese sentido, hermanos, Mateo nos dice que la mujer era cananea. Era de ascendencia antigua. En Deuteronomios capítulo 7, hermanos, Dios le dice al pueblo de Israel que erradiquen a los cananeos, que erradiquen a los jebuseos, que erradiquen. Es una erradicación porque habrían de entrar a la tierra que Dios le habría de poseer, y Dios les dice: tienen que eliminarlos. Es interesante, hermano, porque aquí tenemos a una mujer que viene de una descendencia de los antiguos enemigos de Dios a buscar al Mesías de Israel, un judío, para que la salvara. Interesante eso, ¿eh? Es muy probable, hermanos, que ella, como la mujer del flujo de sangre, haya gastado y exhaustado todas sus posibilidades. De donde ella venía, hermanos, en Sirofenicia, ellos eran una comunidad pagana. Ellos adoraban, hermanos, al dios de Astaret, a Baal. Y es muy probable que ella haya tratado en ese mundo pagano, en ese mundo de idolatría, tratar de ayudar a su hija endemoniada. El hermano se dio cuenta que los ídolos, como dice el Salmo 115, no tienen poder. Tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen ojos, tienen oídos pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen boca pero no hablan. Y dice el Salmo 115, así son aquellos que los cargan, igual que ellos, ¿no? En ese sentido irónico, divino. Pero él le dice: ten misericordia de mí. Es interesante, hermanos, porque pese a que ella estaba en una cultura pagana, ella tendría que haber conocido
el concepto de misericordia. El concepto de misericordia. Qué lindo es cuando alguien se acerca a Dios y le pide misericordia, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando entramos en la presencia de Dios, hermanos, cuando entramos en la presencia de Dios y le decimos, Señor, ten misericordia, quiere decir, Señor, no me pagues lo que yo merezco. Así como dice el Salmo 103. Cuando David le dice, no me pagas conforme a mis pecados, sino conforme a tus muchas misericordias. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, esta mujer reconoce el señorío de Jesús. Reconoce que Jesús es aquel Mesías mesiánico que habría de venir. Reconoce que ese es el Salvador de Israel, ese es el Salvador del mundo. Le dice, ten misericordia de mí. Una de las cosas que nosotros debemos de notar aquí, hermanos, es que a ella la orilló el dolor que sentía por su hija, pero cuando la miramos aquí, miramos apropiándose esa necesidad y le dice a él, no le dice, ten misericordia de mi hija, no le dice, ten misericordia de quién, de mí, ten misericordia de mí, Señor. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cuando nosotros veremos al Señor, hermanos, es de extrema importancia de entender que la misericordia de Dios está presente siempre, siempre. Yo creo, no sé si les comenté, pero hace unos meses atrás fui a predicar, hermanos, a Olimpia, a la iglesia del hermano Kevin. Y cuando terminé de predicar, ahí me quedé, salieron todos porque íbamos a tener una reunión y una señora no se fue y no se iba. Ya me quedé yo juntando mis telachitos y todo, y Grace se había ido y me quedé yo solo, y la señora se me acercó y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Y ella, a mí me tocó hablar acerca de la gracia inmerecida. Y hermanos, ella me dijo, yo he sentido que Dios no me ha perdonado en mi vida. Y era una señora que tenía años en el Evangelio. Cuando yo me puse a platicar con ella, hermanos, le hablé acerca de la misericordia de Dios. Acerca de la misericordia de Dios. Así como dice Jeremías, por tus misericordias nosotros no hemos sido consumidos, porque ellas son nuevas cada mañana. Cada mañana. Eso dice Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, creo del versículo 21 al 22, hermanos. Apropiarse. Quizás esta mujer sabía, hermanos, que Jesús había sanado a los gentiles. Mateo capítulo 4, versículo 24 y 25 habla de que vinieron a Jesús gentes de todos lados. El Mateo capítulo 8, del 5 a 13, la gran historia que conocemos cuando Jesús sana al hijo del centurión, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, quizás ella había escuchado de esto. Pero eso lo hace algo interesante aún más, hermanos, porque lo que pasó en Mateo capítulo 4 y lo que pasó en Mateo capítulo 8 fue en el territorio judío, fue en el territorio de Israel. Aquí, hermanos, Jesús fue al territorio gentil. Jesús fue al territorio gentil, hermanos, y encontró a esta mujer. Otra cosa que debemos de notar aquí, hermanos, es de que ni los mismos judíos, sino en su mayoría, ellos no aceptaron el señorío de Jesús. Ellos no aceptaron que Jesús era el Señor, el Curios. Ellos no aceptaron que Jesús era el Mesías, el Salvador, aquel que vendría a rescatarles, porque ellos estaban esperando, sabemos todos, a un ser militar, alguien que vendría con una fuerza y habría de derrocar el imperio romano y habría de darles a ellos aquella libertad, humanamente hablando, hermanos. Pero esta mujer le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues dad voces tras nosotros.
el silencio de Jesús, no le respondió, hermanos. Agustín dice, hermanos, la palabra no dijo palabra, y eso no era algo de él. Y Carlos Spurgeon, hermanos, dijo, aquel que siempre estaba preparado para responder a los llantos y dolor no tuvo respuesta para ella. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Por qué se quedó callado? Aquel que todo lo sabe, hermanos, aquel que todo lo escudriña. Juan dice que él conoce lo que hay en el corazón del hombre. ¿Cómo entonces nosotros podemos explicar, hermanos, su trato hacia ella? Ella recibe, vamos a mirar, esta es la primera, este es el primer rechazo que en apariencia ella recibe de Jesús, Sí, el primero. Nosotros nos podríamos imaginar, hermanos, ¿por qué? Un comentarista, hermanos, escribe algo muy bonito y dice, hermanos, que lo que está experimentando aquí es una muestra y una enseñanza que quiere hacerle y darle a sus apóstoles. Porque Jesús viene, hermanos, de un encuentro con su gente que lo ha rechazado. Jesús viene de un encuentro donde nadie lo recibe. Jesús viene, hermanos, de un encuentro, de hecho lo sentencia, y una de las últimas palabras que Jesús le da a ellos, les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de ¿qué? De hombres. Jesús, hermanos, viene de esa reunión, viene de esa atmósfera, podríamos decir pesada, donde Él es rechazado. Donde la gente le adoraba de labios, pero el corazón de ellos, hermanos, estaba lejos. Lejos de Él. Yo creo que muchos de nosotros estamos así. Yo creo que la iglesia de Cristo está así. Yo creo que deberíamos de regresar al Señor, hermanos. Entonces, el comentarista dice esto hermoso, dice que Jesús está en el proceso de mostrar, hermanos, la verdadera fe de aquella mujer. Porque Él sabía. Pero la muestra no solamente iba a ser para los apóstoles, no solamente iba a ser para los discípulos, no solamente iba, hermano, de ser para generación tras generación tras generación, porque habríamos de venir y explorar el pasaje y mirar, hermanos, que la fe de esta mujer es una fe verdadera. Es una fe que no se desvía, es una fe que no se rinde, hermanos, ante ninguna circunstancia y ante ninguna negación. Y que al final Jesús habría de decirle, mujer, cuán gran fe tienes, cuán gran fe tienes, que se haga contigo como deseas. El corazón del Salvador, dice, nunca estuvo lleno de ternura más profunda ni de amor más sabio y visionario que cuando rechazaba a esta mujer una y otra vez. Eso se me hace interesante. Porque el silencio de Jesús, no dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. No dice Jesús, el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero aquí habría de haber una enseñanza, un contraste entre aquella experiencia que él había tenido y los discípulos habían presenciado, ese corazón duro, hermanos, de la gente. Eso habría de mostrarles que una gentil, que una persona que no ha recibido la instrucción bíblica, que no había recibido la instrucción, hermanos, de la enseñanza de la Torá, de la Tanakh, hermanos, habría de responderle a él con poca enseñanza, con poco entrenamiento, con poco caminar, con poco escucharle, con poco verle. Pero los discípulos decían, despídela, pues da voces tras nosotros. Es probable, hermanos, que los discípulos querían decir, despídela dándole lo que ella quiere. Dale lo que ella quiere, porque ya nos está enfadando, ¿sí? Ya nos está molestando. Y la manera más fácil de arreglar eso era despidiéndola.
Entonces a lo mejor ellos pensaban, o a lo mejor ellos lo que le estaban diciendo a Jesús era, dale lo que ella quiere y despídela. Porque, hermanos, el mismo verbo en Lucas 2:29 indica o aplica, hermanos, a una despedida donde hay un deseo satisfecho. Esto dice Lucas 2:29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. En la historia adjunta a ese texto, Simeón, ¿se acuerdan de aquel anciano, hermanos, cuando Jesús fue presentado en el templo? Y llega y le dice la Biblia que el Espíritu Santo le había dado ¿qué? A él confirmación y testimonio de que él habría de ver ¿qué? La esperanza de Israel. Y hermanos, cuando él miró, Dios vino a él y le confirmó y le dijo, ahora Señor, despídeme, porque me has permitido mirar eso. Entonces, algunos comentaristas dicen que esa era la idea de los apóstoles. Cuando le dice despídela, es hazle lo que ella quiere ya para que nos deje en paz. El 23, hermanos, miramos la segunda objeción, el segundo rechazo. Él respondió, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús aquí define el enfoque, hermanos, de su misión. Jesús venía ¿a qué? A las ovejas perdidas de Israel. Y cuando estamos hablando de las ovejas perdidas de Israel, es bueno decir si andaban perdidos por otros lados o está hablando de la nación. Está hablando de la nación, hermanos. Jesús le dice, no soy enviado sino las ovejas perdidas a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ha de haber hablado en ese formato donde la mujer lo escuchó, para que lo escuchara. ¿Han escuchado el dicho que dice, dile a Pedro para que escuche Juan? Jesús define su misión, hermanos, pero dicen los gringos, nonetheless. Ese es un rechazo, Ese es un rechazo a ello. ¿Cuántos han orado por algo aquí? Yo creo que todos, ¿que no? ¿Cuántos hemos recibido rechazos a nuestra oración? Nos rendimos a la primera vez. Para empezar, la primera vez ni le contesta, la ignora. Y la segunda vez a sus discípulos le dice, no, a mí, yo vine específicamente por las ovejas perdidas de Israel. Primero él se queda callado, ahora le responde, hermanos, como si pareciera que le estuviera rechazando. Le dice, yo no vine por los gentiles, yo vine por los israelitas. Sí. Mi enfoque principal son los judíos. Mi enfoque principal son los israelitas. Ellos son el pueblo de Dios. No me estés molestando. Déjame en paz. Son palabras fuertes. ¿Se imagina qué sentiría la mujer, hermanos? Imagínense esto, porque tiene a su hija en su casa siendo atormentada por un demonio. Y viene a Jesús como la única fuente de esperanza. Y viene y le ora, hermanos, se le arrodilla, le dice, ten misericordia de mí. Si de mí he apropiado aquel dolor de mi hija y lo he hecho mío, Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que no merezco absolutamente nada de ti. Yo sé que no pertenezco a la promesa de Israel. Yo sé que no soy heredera del reino, Señor, pero ten misericordia de mí. Qué lindo, ¿ah? ¿Se desanimaría? Ella, hermanos, no se puso a debatir, ¿o sí? No debatió, no se puso a debatir. No le quiso ganar a Jesús como la samaritana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el capítulo 4 de Juan miramos a la samaritana dialogando con Jesús y se le pone y Jesús pues sigue dialogando con ella y cuando le dice, ve, llama a tu marido. Le dice, no tengo, y le dice Jesús estas palabras, eso has dicho con verdad. Sí, en ese diálogo, ¿no? Sí, pero aquí ella no, hermanos. Ella no se pone a debatir. Ella, hermanos, su reacción en el versículo 25 dice que entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Esa palabra postrarse en el Nuevo Testamento, cuando la leemos, casi siempre está asociada con la adoración. Es la misma palabra que se usa. Entonces, hermanos, el silencio de Jesús, el especificarle a ella de que no había venido a los gentiles, ni había sido enviado para ellos, sino a las ovejas perdidas de Israel, a los judíos, nada de eso le movió a ella, hermanos.
Ella no perdió su brújula, ella no perdió su guía, a ella no se le acabó el internet en el medio de la montaña donde está el GPS y se te acabó y te perdiste, mi buen. No, hermanos. La reacción de ella, hermanos, se postró a los pies de Jesús y le dijo: Señor, socórreme. Qué lindo es eso, cuando venimos a Dios y le pedimos que nos ayude. Uno de los pasajes que a mí me gusta mucho, y hermanos, memoricé ese pasaje en mis primeros meses de cristiano, es el de Hebreos capítulo 4, del versículo 15 o 16 en adelante, donde dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y luego dice esas palabras increíbles: acerquémonos pues, ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. La única ayuda verdadera y el único socorro puede venir de Dios. Verdaderamente nosotros podemos ayudarnos unos a otros y podemos echarnos las manos unos a otros, pero últimamente el verdadero socorro, la verdadera ayuda en esos momentos desesperantes como aquí, hermanos, solamente Dios puede socorrernos. Solo Dios puede socorrernos. Ella respondió al rechazo de Jesús con una mayor dedicación, hermano. Ella respondió al rechazo de Jesús con un acto de adoración más grande, hermanos. Lo que ella nos demuestra aquí, ¿saben qué es? De que la oración intercesora, hermanos, la oración intercesora no tiene frente, no tiene oposición, no tiene murallas. Eso es lo que ella nos está demostrando aquí. Esa es una lucha, hermanos, con el mismo Dios. El 26, hermanos, Jesús le da la tercera, como dicen por ahí, la tercera strike. Respondió, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Es como que Jesús le está diciendo: ok, no me estás entendiendo. ¿Qué no entiendes? Que yo no vine para ustedes. Yo vine para Israel, para las ovejas perdidas. Pero como no entendiste la segunda vez, la tercera vez, los perrillos no se pueden sentar a la mesa. Wow, hermanos. Imagínate llorando delante de Dios y percibir un sentimiento de rechazo. Nosotros conocemos aquí la historia porque la tenemos plasmada. Así es que nosotros podemos divagar de cualquier ángulo que nosotros queramos, pero en ese sentido de realidad, cuando estás verdaderamente en agonía delante de Dios y sentir que Dios está callado, hermano, y que no responde, ¿te aferrarías a Él? El daño del falso evangelio es ese. Es que te prometen a un Jesús que te cumple todo, que como si nomás le tronara los dedos y Él te va a cumplir todos los deseos de tu corazón. Y cuando la gente, hermanos, cuando la gente topa realidad, topa pared, se da cuenta que no es así, lo que hacen es entregar la tarjeta. Y dicen: yo no vine a esto para acá, yo no vine para esto aquí. Jesús, hermanos, le recuerda a ello. Le recuerda que el pan es para los hijos. Era lo mismo que le acababa de decir. Los judíos, hermanos, usaban dos palabras para perros. Una palabra era para usar los perros como de carroña, ¿sí? Los perros callejeros que andaban en la calle, ¿sí? Y usaban otra palabra para perros, hermanos, o perrillos, y esos servían como mascota. Por decirlo, en el tiempo de hoy estaban domesticados. Aquí no miramos esto porque aquí, olvídate, aquí maltratas a un perro y te meten a la cárcel. Puedes ir ¿listos? Ahí les va. Puedes ir a una clínica de aborto y matar a un bebé y no hay ningún problema.
Aquí no hay problema, al contrario, te aplauden, te dan dinero, te ponen en un estandarte, pero cuidado, maltratas a un perro, te meten 1 año a la cárcel. Así es que aquí no miramos esto, pero de donde yo vengo, hermanos, allá, cuidado, allá tiene que andar caminando uno en los vecindarios con un huesito en la mano porque no sabes qué perro te va a atacar. Pero la palabra que usó Jesús es esa segunda palabra, esa de perrillos, de esos que podrían estar en el hogar. Pero aún, hermanos, esto no deja de ser ofensivo, ¿que no? Sí, no deja de ser ofensivo. Pero ¿cuál fue la reacción de la mujer cananea, hermanos? Desistir, correr, alejarse, renunciar, abandonar la causa y el motivo por el cual había traído al Mesías. No, hermanos, de ninguna manera. De ninguna manera. Ella le dice, y ella le dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Es como que le está diciendo, sí, tienes razón. Sí, es cierto lo que tú dices. Es cierto, yo soy un perrillo. Es cierto, yo no merezco la misericordia tuya, Señor. Es cierto, yo no merezco tu favor. Sí, Señor, eso es cierto. Pero, hermano, las otras dos palabras están extremadamente llenas de fe. Le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, hermanos, el despliegue, hermanos, aquí es increíble de la verdadera fe delante de nosotros, No solamente delante de nosotros, pero delante de los apóstoles, delante de los discípulos, delante de las generaciones venideras, hermanos, hasta el día de hoy y aquellas que habrían de venir. Ese despliegue de fe, hermanos, de esta mujer es increíble. Esta persistencia de oración en ella es increíble y digna de imitar, digna de imitar, hermanos. Digna de imitar. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que tenemos una posición especial delante de Dios. Yo sé que aquí con nosotros no se da eso, pero hay iglesias que piensan que tienen un lugar especial delante de Dios. Hay grupos que piensan que tienen un lugar especial delante de Dios. Y que el resto del mundo no tiene ninguna oportunidad. Eso es triste, Es como si ella hubiera dicho, Señor, yo entiendo el enfoque de tu ministerio con los judíos, que ellos tienen un especial plan delante de Dios. Sin embargo, entiendo que tu ministerio me puede alcanzar a mí. Entiendo que tu ministerio puede ir más allá. Y yo puedo ser bendecida. Qué lindo es cuando nosotros llevamos el evangelio, hermanos, a la gente, o cuando le hablamos a la gente. La gente allá afuera no tiene esperanza, Mucha gente camina, así como dice el libro de Efesios, sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Hace unos años atrás, hermanos, en Atlanta, un hombre fue en lo que le llaman un rampage, se desbordó y fue y mató a su suegra, a su esposa, a sus 2 hijas. Después fue y mató a unos trabajadores de él. Entonces después se mató él, y cuando, hermanos, investigaron el asunto y fueron a ver y todo eso, donde él vivía encontraron una nota que leía, la nota leía: llegó un momento en mi vida donde ya no había esperanza. Hay mucha gente así, Escuché un predicador una vez decir que una hermana se había convertido al Señor. Y esa hermana, su vida pasada había tenido abortos. Pero vino a Cristo, Cristo la salvó, Cristo la perdonó, Cristo la restauró. Pero ella no alcanzó a perdonarse y terminó, hermanos, quitándose la vida. Mientras que esto está desde esta óptica de observación, hermanos, dentro de muchos grupos cristianos, pensamos de que
hay gente que no merece el evangelio. Ayer miraba, se me hace que se lo enseñé a Grace, un clip, hermanos, de un pastor en Texas, de una mega iglesia. Esa es una mega iglesia, tiene como 20,000 miembros. Pero lo escuché decir, hermanos, que cuando él era pastor de jóvenes, y dice que él sentía en su corazón ese fuego por el Señor. Entonces dice que enfrente de cerca de la iglesia, pero había un lugar donde alguien vendía comida y que esa persona siempre estaba así, todo andrajoso, pues, con el olor a la comida y todo. Y dice que él sintió y lo invitaba a la iglesia, y que un día le dijo, que yo voy a ir a la iglesia. Y dice, hermanos, que quedaron y que él llegó temprano a la iglesia esperando a esa persona que lo había invitado y que no, y media hora y no llegaba, y 20 minutos, y 15, y 5 minutos, y el culto empezó y se tuvo que meter él, hermanos, y al rato se salió y fue a buscarlo. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, no, dice, ya, pues sí llegué, pero cuando iba entrando había una persona con corbata y con traje y me vio a mí y me dijo que si no tenía otra cosa mejor que hacer. Lo rechazó. Muchas veces, hermanos, así nos pasa a nosotros. Pero Jesús, hermanos, sabemos de antemano, como decía el comentarista aquí, sabemos de antemano lo que Jesús sabía lo que había en el corazón de esa mujer. Pero lo estaba haciendo, hermanos, para que la gente que estuviera ahí y nosotros que estamos leyendo la Escritura nos diéramos cuenta que lo que es la verdadera fe, la verdadera fe. Ella, hermanos, cuando le dijo, pero aún, ella aceptó la descripción de Jesús y le pidió misericordia por ella, hermanos. Ella no se rindió. El versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Finalmente ella recibiría una palabra de ánimo, hermanos. Jesús nunca le dijo esto a otra persona, Al centurión, cuando Jesús se refirió al centurión que tenía una gran fe, se la dijo a las multitudes, pero aquí se lo dijo a ella directamente, sí. Le dijo, grande, mujer, grande es tu fe, tienes una mega fe. Eso es interesante, porque, hermanos, la fe muchas veces es medida por sus desventajas. Ella, como decía temprano, no tenía la ventaja de las instituciones judías. Es muy probable que ella nunca haya ido a una sinagoga, muy probable. Es probable que ella nunca, sabemos de que, pues a lo mejor quizás nunca, aunque en el templo judío había un atrio para los gentiles, es muy probable que ella nunca habría ido. Muchas veces, hermanos, la fe grande es expresada por la necesidad de uno, Por ejemplo, nosotros que ya estamos en el carril, a lo mejor sentimos que no tenemos que tener una fe grande para creerle a Dios, O sea, no sentimos esa necesidad de creerle a Dios por cosas grandes. Grande es tu fe, le dice el Señor. Es como decirle, grande es tu galardón. La fe de ella era suficientemente grande como para recibir la petición que había pedido, hermanos. El Evangelio según San Marcos, en el pasaje paralelo, en el capítulo 7, dice que cuando ella fue, hermanos, halló a su hija acostadita, descansando. Entonces podemos implicar, hermanos, de que a lo mejor el problema demoníaco y de posesión de ella era, hermanos, de que no la podían contener. A lo mejor no al grado del endemoniado gadareno, pero dice que cuando llegó la halló, ¿qué? Reposando, descansando, acostada. Cuando Jesús hace, hermanos, el milagro en la vida de la gente, cosas pasan,
la vida cambia, la vida es transformada. Su fe, hermanos, fue grande aún comparada con sus otras virtudes. Ella era una persona humilde, era una persona paciente, era una persona que perseveraba, era una persona que se preocupaba por su hija. Sin embargo, Jesús no le dio ningún cumplido por estas cosas, pero sí se lo dio por su fe. Sí se lo dio por su fe. Su fe fue tan grande, hermanos, porque era poco común. Quizás nadie esperaba que ella confiara en el Señor. Quizás nadie esperaba que ella se acercara al Señor, y menos siendo ¿qué? Mujer. Porque cuando hablamos de la mujer en esa cultura, no solamente la judía, pero era parejo, ahí era parejo el corte. Si la mujer no tenía ni voz ni voto. Ya vamos a terminar, Grace, para que traigas a los plebes. Ok. La fe de ella fue grande, hermanos, porque ella adoraba a Jesús antes de recibir la respuesta, en medio del rechazo. Ella adoró a Jesús en medio del rechazo, en medio de ese trayecto, hermanos, de fe de ella. Ella lo adoró. La fe de ella, hermanos, podemos nosotros pensar acerca de Jacobo, ¿se acuerdan? Cuando él luchó con el ángel. El ángel le decía, suéltame, y suéltame. Le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Perhaps, hermanos, quizás, y solo quizás, aquí hay una muestra del verdadero Israel, el verdadero creyente. Porque ella terminó, hermanos, ella terminó siendo en ese sentido Israel. Qué lindo es eso, ¿eh? Para nosotros, hermanos, ¿qué significancia tiene todo esto? Pues yo creo, hermanos, dos cosas muy importantes, ¿ok? Una fe grande quiere una perseverancia grande. De hecho, hermanos, la fe que persevera es la fe verdadera. De hecho, la fe que persevera es la fe que salva. De hecho, la fe que persevera es la fe que está alineada con el Dios de la Biblia. Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero en ese sentido, hermanos, extraordinario, en ese sentido de milagro, en ese sentido de que algo verdaderamente dramático va a cambiar de caos a paz, o de caos a orden, como dicen nuestros hermanos de reformados, de caos a orden. En ese sentido, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Acaso no podrá Dios revolucionar a ese pueblo con el evangelio, hermanos? ¿Acaso Dios no lo puede hacer? ¿Acaso Dios no puede revolucionar la ciudad de Vancouver? ¿Acaso Dios no puede cambiar las cosas? Hemos dejado y cesado de creer al Dios de la Biblia, que tiene la habilidad y el poder de cambiar las circunstancias. Hemos abandonado nosotros, hermanos, esa área de nuestra fe, y nuestra fe se ha vuelto una fe tradicional, una fe estructurada, una fe de métodos. Así como los fariseos y los escribas, que tenían una creencia tradicionalista, y nada, absolutamente nada podía entrar en el cajón de ellos, y verdaderamente Jesús les estorbaba. ¿Es esa la fe que nosotros tenemos? Cada vez que nos reunimos, cada vez que pasamos tiempo juntos, cada vez que oramos juntos, cada vez que estamos juntos, ¿es esa la fe que nosotros practicamos, o es esa fe radical que miramos en esta mujer, que no miró absolutamente ningún impedimento? Y esto es bueno para las madres, porque ella adoptó la necesidad de su hija y la hizo propia, hermanos, propia. Yo creo que deberíamos de reconsiderar ese tipo de cosas en la vida personal de nosotros
y en la vida de la iglesia y entender que el Dios de la Biblia sigue haciendo milagros, sigue revolucionando, sigue cambiando corazones. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos abandonado la idea de creer que Dios puede hacer eso? Caminemos juntos, hermanos, en eso y aprendemos de esta mujer. Y para mí eso es todo today, dijo el gringo. Vamos hoy, hermanos, vamos a presentar al pequeño Esdras. Así es que le vamos a pedir a los papás que pasen al frente con el pequeño Esdras. Y sabemos que hemos presentado a Esdras, hermano, por meses, ¿verdad? Sí, algunos de ustedes quizás han llorado en sus momentos privados cuando oran por él, yo no sé, quiero pensar, sí, porque hemos experimentado el dolor de Esdras, hemos experimentado el sufrimiento de sus papás, pero hoy en este día, hermanos, vamos a presentarlo oficialmente como iglesia delante del Señor. Ok, vamos a esperar un poco a Little Grace. Y hermanos, para mí es un honor y un privilegio. Yo oro y presento a Esdras todos los días. Estoy yo, hermanos, allá arriba en mi cueva, y van y me lo ponen a un lado, me pongo a jugar con él, trato de estresarlo, y si lo estreso al punto de que lo hago que haga sus babuqueadas, hermanos, y empiece glu, 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 y le pongo mis manos y le pido a Dios por él. Esdras, hermanos, es un milagro. Yo creo que ya les he comentado, el día del 31 de octubre, el día de los tamales, se los llevaron todos, me alcancé a llevar 6. Sí, el día de los tamales, hermano, no se me olvida, porque el día de los tamales fue ese día, ese viernes. Ya. Así es que vamos a orar. Y vamos a hacer 2 oraciones, hermanos. Vamos a orar por el pequeño Esdras y vamos a orar por los papás. Yo creo que mientras que la presentación simbólica del niño a Dios es importante, es más importante los papás. Sí, los papás, porque la carga es para los padres, el trabajo es para ellos. En el Antiguo Testamento, la educación de los hijos descansaban los padres. En el Antiguo Testamento, la educación de los hijos descansaban los papás. Eso es Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Sí, entonces, y vamos a orar por ellos para que Dios los llene de sabiduría y, hermanos, les dé la paciencia adecuada para ello, ¿no? Amén, hermanos. La Biblia no tiene ningún pasaje en el Nuevo Testamento que hable del bautismo de infantes, pero sí creemos en la presentación. La costumbre judía era presentar al niño a los 8 días, nosotros lo estamos presentando a los 8 meses, pero lo hacemos en ese sentido simbólico, ¿no? Imitando lo que la Biblia dice. De hecho, el texto que leímos en Lucas capítulo 2, creo que por el versículo 49 tiene referencia a ello. Esto fue, hermanos. Entonces lo vamos a presentar a Dios juntos nosotros, siendo Dios y ustedes y nosotros testigos de ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque solamente tú eres Dios sobre todas las cosas. Señor, sabemos que el pequeño Esdras, Dios, es un milagro tuyo. De hecho, el nombre quiere decir que tú le ayudes. Y Señor, sin tu ayuda, el pequeño no estuviera aquí con nosotros. Y Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús, en este acto simbólico, lo presentamos delante de tu presencia, delante de esta nube de testigos de nuestros hermanos. Señor, aquí lo ponemos en tus regazos, lo ponemos en tus manos, Señor, y lo presentamos delante de ti. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu favor y que tu misericordia y tu providencia lo ayuden, Dios. Así como decía la mujer en el
que tú le des de tu misericordia, Señor, que tú lo ayudes, que tú lo fortalezcas, Señor, sus pulmones, sus órganos internos, Señor, y que tú le des la habilidad de poder llegar a vivir una vida, Señor, normal. Sabemos que los retos son muy grandes, Señor, pero confiamos en que tú puedes hacerlo. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres? No. Vamos a orar por los papás. Ayúdenme a orar por los papás que necesitan oración, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. También oramos por los padres del pequeño Esdras. Te damos gracias por ellos. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú los llenes de sabiduría, de entendimiento, de amor, pero más, Señor, que tú los llenes de ti. Llena sus mentes, sus corazones, para que las voluntades de ellos, Señor, puedan ser movidas por lo que tú ya dijiste. Bendice, Señor, la vida de ellos. Guárdalos, cuídalos, prospéralos. Dios, oro en el nombre de Cristo Jesús por la vida de Damaris, Señor. Te damos gracias porque está en medio de nosotros y te pedimos que tú sigas fortaleciéndola, Señor, y bendiciéndola con salud para que ella pueda, Señor, ser hermana, hija, esposa, madre, Señor, amiga. Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por ella. Te pedimos que la guardes, que lo cuides. Te pedimos por la vida de Eric, Señor, que tú lo guíes, lo crezcas, Señor. Pedimos que tú lo bendigas, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, y que él pueda, Señor, que él pueda, Dios mío, formarse delante de ti, Señor. Guíalos a ellos. Te pedimos por el pequeño Sael y que tú los guardes a todos como familia, Dios. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Así es que damos gracias a Dios por ello y vamos a hacer una corta oración y vamos a pasar aquí a la biblioteca y vamos a tener nuestra junta, ¿ok? Así es que, hermanos, si tiene hambre, ahí trae la hermana Grace y Maris prepararon unos sándwiches. ¿Ya le pegaste o no le pegaste? No, pero ahorita le vas a dar, mi buen, ¿ok? Así es que, Sí, para que se le quite. Y hermanos, Memphis, necesito que me mande la información de la iglesia de Vancouver. Queremos, hermanos,